familia en Ecuador también. Y pues qué gusto ministrar alabanza también junto con mi cuñada Wendy y mi esposa, la morenita guapa que estaba aquí, ella es mi esposa. Es una bendición estar con mi familia acá, los chiquitos que estaban haciendo relajo por acá, esos son míos, ¿ok? Y pues bueno, como mi hermano decía, ¿no? Ya estamos en algún tiempo de servir al Señor. Siempre el Señor trae a mi mente cómo fue que iniciamos, cómo fue que llegamos al punto este de encontrarnos pues sirviendo al Señor. Y tengo una respuesta, porque más allá de las circunstancias que uno puede vivir y que Dios las usa para llegar a los pies de Él, la respuesta es la gracia del Señor. ¿Por qué está usted aquí? Porque el Señor ha hecho que usted se levante de quizás circunstancias tan duras en las que ha vivido, o a lo mejor usted pasó enfermedad y ahora es el testimonio vivo de que Dios es sanador, ¿sí? ¿Sabe por qué todas esas cosas? Ya se lo dije, por gracia del Señor. Amén. Así que, bueno, yo quería, antes de entrar en el tema, yo quería contarle algo que nos ocurrió. Veníamos en el avión de Ecuador hasta acá, fueron varios vuelos, varias escalas, y en uno de los vuelos empezó a haber una turbulencia muy fuerte, fuerte, una turbulencia tremenda. Entonces la gente empezó a asustarse, empezaron a moverse, a caerse las tazas de café y todo. Y la cabinera dijo, el piloto le dijo a la cabinera, necesitamos que busques a alguien que haga algo, no sé, tal vez hay un reverendo, un pastor, algo. Entonces la señorita justamente encontró algo ahí en el listado de pasajeros que decía pastor, no sé qué. Y un pastor se levantó y le dice, pastor, ayúdenos, haga algo, la gente está desesperada, no sé. ¿Y qué hago? Le decía él. Dice, no sé, haga algo cristiano, haga algo, yo no sé qué puede hacer usted. Y él se levantó y recogió una ofrenda. No hay mucho por hacer en esas circunstancias, ¿verdad? Ok, vaya conmigo por favor al Salmo 121. Si ya lo tiene, me dice amén. Ok, yo suelo usar algunos versículos los cuales le voy a pedir que los anote nada más. En algunos versículos puntuales le voy a pedir que me acompañe, en otros va a necesitar apuntarlos o recordarlos por ahí. Ok, el Salmo 121, eh, se han hecho canciones del Salmo 121, no sé si alguien ha escuchado, pero este salmo dice, gracias, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Señor Jesús, háblanos de tu corazón a nuestro corazón esta mañana. Yo declaro, Señor, que tu palabra va a llegar, Señor, a lo más profundo de nuestro ser y vas a traer, Señor, la convicción de lo que la verdad de tu palabra quiere para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántas veces usted encuentra la palabra guardador ahí en ese capítulo? Guardar o guardador. Muchas, ¿verdad? Ahí en su casa usted tiene tarea ir y contar cuántas veces dice que el Señor es nuestro guardador. ¿Ok? Pero yo quiero, ¿quién sabe los frutos el fruto del Espíritu lo conoce de memoria? 9 elementos del fruto. A ver, ¿quién lo sabe? Vamos a ver. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ok, ya los que no saben tienen tarea, dos tareas.
La fe, hay muchos puntos desde donde se puede ver la fe, pero uno de los puntos desde donde uno lo ve es como parte del fruto del Espíritu, ¿de acuerdo? La fe como parte del fruto del Espíritu. Quiere decir que cuando el Espíritu obra en nuestra vida, va a obrar fe, ¿de acuerdo? Más todos los elementos que nosotros encontramos del fruto del Espíritu. Pero hay algo que se opone directamente a la fe. ¿Sabe usted qué es? Así como yo digo blanco y otros dicen negro. ¿Qué es lo que va directamente opuesto a la fe? El miedo. El miedo y la fe son opuestos. Imagine que usted está en una calle, llega al final de la calle y para el un lado tiene fe y para el otro lado tiene miedo. Ya vamos a ir viendo al respecto de eso, pero me llama muchísimo la atención por qué tantas veces en un solo salmo nosotros encontramos que el Señor nos guarda, que el Señor nos guarda, que el Señor nos guarda, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, respecto del miedo. El miedo tiene un porcentaje que es interesante. Es bueno tener cierto nivel de miedo, pero a veces pasamos ya a otro nivel en el cual ya se hace algo nocivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tener miedo a la altura, creo que muchos de nosotros podríamos tener miedo a la altura, pero hay gente que tiene terror a la altura, ¿sí? Hay gente que a lo mejor no se lanza de un precipicio con un paracaídas, yo qué sé, pero hay otros que ni siquiera están dispuestos a subirse a un avión. Hay cosas muy interesantes respecto del miedo. Cierto nivel de miedo está bien. Por ejemplo, cuando uno anda en la calle, uno no se pasa el rojo, ¿por qué? Número uno, por miedo a la multa. Número dos, porque está seguro de que al no pasarse el rojo va a salvar una vida. Como para pensar eso, ¿verdad? Generalmente la mayoría de personas lo hacen más por el temor a la ley, el temor a la multa, antes que el resto de cosas. Ahora, la Biblia habla muchísimo respecto del temor, pero me llama la atención este versículo de Proverbios 29, 25. Quisiera que lo busque, por favor. Proverbios 29, 25. Y yo tengo que buscarlo porque está en otra versión. Proverbios 29, 25. Que dice así: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Ahora, quiero leerle en otra versión que me encantó. En esta versión nosotros encontramos que el texto bíblico dice: el miedo tiende al hombre una trampa, pero el que confía en el Señor se pone a salvo. En otras palabras, lo que está diciendo es que si tú tienes miedo a lo que sea, si tienes miedo a lo que sea, eso es una trampa. ¿Para qué sirve una trampa? ¿Alguien tuvo alguna vez ratones en su casa y puso una trampa? ¿Sí? ¿Para qué sirve? Lógicamente les atrapa, pero lo que les impide es avanzar. Ya no pueden avanzar. Hasta ahí llegaron. ¿De acuerdo? Si es un lazo, de igual manera, te ata y no puedes seguir avanzando. El miedo, de acuerdo al texto bíblico, es una trampa. Es un engaño que el enemigo usa para que tú no puedas seguir avanzando. ¿Sí? Yo le quiero contar algo porque a mí no me gusta dar temas en los cuales yo no estoy siendo o he sido ministrado antes. Y el último año, junto con mi familia, hemos estado preguntándonos algunas cosas y buscando qué es lo que el Señor quiere para nuestro futuro. Y entre esas cosas vino esto hace un tiempo. Y yo le preguntaba al Señor: Señor, muéstrame qué es lo que está pasando. ¿Por qué a veces
las cosas no se han dado como yo he querido, como yo he soñado. Porque de seguro hay sueños que tú tienes también, ¿verdad? Yo también tengo sueños. No digo quién tiene sueño, digo quién tiene sueños. Levanta su mano si tiene sueños. Exacto, ¿ya? Ok. Entonces, es eso. Uno a veces llega al punto en el cual se encuentra mirando atrás y dice, ¿he cumplido los sueños que me he propuesto? Quizás sí, quizás no. Pero muchas veces te vas a encontrar con que algunos de esos sueños no los alcanzaste por miedo. Es así de sencillo. Y nos encontramos con eso en ese punto con mi familia y decíamos, Señor, muéstranos qué miedos debemos superar. ¿Cuáles son los miedos que debemos pasar por alto de esos sueños? Porque nosotros no queremos estar atrapados. No queremos estar atados. ¿O hay alguien aquí que quiere estar atado? No, ¿verdad? Y eso te lleva a tomar decisiones. Y suelen ser decisiones muy, muy importantes, trascendentales. Pero lo interesante de esto es que muchas veces no te das ni cuenta cuando estás frenado, estás detenido. Hay un poco de estadísticas que quiero leerte, pero te voy a decir algunos miedos. A lo mejor tienes miedo a lo desconocido, tienes miedo a fallar, tienes miedo a las alturas, que ya lo hablamos, tienes miedo a hablar en público. ¿Quién tiene miedo a hablar en público? Le voy a decir una cosa, yo también estoy temblando por adentro. Miedo a la soledad, miedo a la muerte. Por todo piensan que cuidado se van a morir, ¿no? Miedo a enfermarse. Uy, es que ya se enfermó fulanito, ya se enfermó fulanita, ya se enfermó no sé quién, no sé cuánto y no sé cómo. Y qué miedo, me voy a enfermar. Miedo al cambio, miedo a que no te pase algo, miedo a invertir, miedo a emprender, miedo a manejar. ¿Alguien tiene miedo a manejar acá? Sí, suele ser. Es interesante. Pero créanme que manejar acá es mucho más fácil que manejar en Bogotá, en Quito y en Colombia, y en Perú. Sí, Bogotá, Lima y Quito. Es mucho más fácil. Y hay muchos tipos de temores. Ahora, las estadísticas, mire lo que nos dicen. El 60%, es decir, la mayoría de tus temores, no van a ocurrir. Definitivamente no van a pasar. ¿Ok? Esos temores no tienen sentido porque no van a ocurrir. La mayoría, el 60%. El 20% de los temores son basados en cosas que ya ocurrieron antes. Entonces tú podrías pensar, como a fulanito o a fulanita le ocurrió, a mí también me puede ocurrir. O como ya me ocurrió antes a mí mismo, es posible que me vuelva a ocurrir. Ojo, no necesariamente porque a otra persona o antes te pasó a ti, tiene que volver a ocurrir. Por lo tanto, esos temores también tienen un porcentaje de que no podrían ocurrir. El 15%, solo el 15% de los temores se basan en cosas insignificantes, es decir, cosas que no tendrían mayor trascendencia en tu vida. Y tan solo el 5% de los temores podrían llegar a ocurrir. Tienen sentido. ¿Me explico? ¿Quiénes son padres, madres? Ok, como buenos latinos, de a tres. Fíjense esto. Cuando uno tiene hijos, y es algo que solemos conversar con mi esposa, yo no sé si todas las mujeres son así, pero suelen tener ciertos temores al respecto de los hijos. Y he tenido yo también que trabajar junto con mi esposa al respecto de eso. Y digo, no tengamos miedo, vamos a confiar en el Señor. Con los respectivos cuidados prudenciales, etcétera, etcétera, ¿sí? Uno va a saber que los niños van a estar bien. Pero uno tiende a sobreproteger a sus hijos. ¿Ha conocido algún hijo o un niño sobreprotegido? ¿Sí? Entonces, fíjese, ¿no? Pasan los años, tienen 15 años, tienen 20 años, tienen 30 años, tienen 40 años y siguen ahí sobreprotegidos. Y es una cosa complicada. Nosotros en la iglesia allá en Quito tenemos grupos de parejas que cubrimos. Y nos hemos encontrado muchas veces con muchos niños que desde pequeñitos les tienen sobreprotegidos.
son muchas las circunstancias por que se llega a eso, pero el punto es que si no permitimos que la persona desarrolle, va a llegar el momento en el que tiene que tomar decisiones para superar sus miedos y lo más probable es que no lo haga, que no lo pueda hacer. Es complicado eso. Ahora, Job 3:25. ¿Qué nos dice Job 3:25? Y este versículo me rompió el mate. ¿Sí sabe lo que digo? Me rompió la cabeza, explotó, hizo boom. Job 3:25. La palabra de Dios dice, y está hablando Job diciendo, lo que siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. Alguien podría decir, no, pero está sacando de contexto todo esto, etcétera, etcétera. No, porque usted sabe todo lo que a Job le ocurrió. Y Job en un punto se encuentra con esa parte en donde él dice, justamente lo que yo temía es lo que estoy viviendo ahora. Esto que me horrorizaba y me aterrorizaba, eso mismo estoy viviendo. El libro de Romanos dice que debemos cambiar nuestra manera de pensar. No se conformen a este mundo, a este siglo, sino transfórmense conforme a la renovación de su entendimiento. Debemos cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de hablar y de actuar. Cuando yo veo eso, digo, ok, le ha pasado y ha conocido casos de gente que dice, uy, ahora sí va a ocurrir esto. Uy, es que suele pasar en Ecuador, ¿no? Las mamás suelen decir a sus hijos, no hagas eso porque te vas a golpear. ¿Y qué cree que pasa? No hagas esto porque te va a pasar aquello, ¿ok? Y claro, vuelvo al punto del inicio cuando dije que cierta medida de temor está bien. Sin embargo, cuando hay algo que te detiene tanto, eso es el problema. Y hay gente que crece con esa cuestión del miedo y dice, ay Dios, voy a estar terrible, me va a pasar esto y justamente esto va a ocurrir. Yo le decía que al final de la calle usted va a tener al un lado la fe y en el otro lado el temor, ¿de acuerdo? Pero resulta que miedo y fe se parecen. ¿Cómo es eso que se parecen? Fácil. Ambos esperan cosas que no ven. Tanto la fe es la certeza que es lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero el miedo en cambio es igual. En el caso del miedo uno dice, simplemente tengo miedo a algo que todavía no lo veo, pero pienso que puede ocurrir. Son parecidos. La diferencia está en que la fe espera cosas buenas y el temor espera cosas malas. La fe te dice, el miedo dice, y ahora, ¿cómo vamos a salir adelante? Nos metimos en un rollo y ahora, ¿qué vamos a hacer? Y la fe, en cambio, te dice, Dios está contigo, Dios es tu proveedor. El miedo te dice, voy a estar enfermo o estoy enfermo y con esta enfermedad me voy a morir y no sé qué, etcétera, etcétera. Y la fe te dice, Dios es tu sanador. El miedo te dice, esto ya no tiene solución, esto debe acabarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y la fe te dice, tengo planes de bien para ti. Gloria a Dios. ¿Por qué no dice un gloria a Dios? Porque eso merece un gloria a Dios, ¿sí o no? Aleluya. Este versículo que me impacta también, en 2 de Timoteo 1:7, que usted seguramente lo ha oído, pero dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjese cómo en esta parte nosotros encontramos que el temor, dice, no nos ha dado Dios un ¿qué?
espíritu de temor. Por lo tanto, el temor, el miedo, es algo espiritual. ¿Está conmigo? Es algo espiritual. Al igual que la fe. Fíjese, es otra similitud. Es interesante. Sino que nos ha dado de poder, de capacidad. Tú eres capaz de amor y de dominio propio. Ahora, imagínese un día sin miedo. No hay miedo a nada. Yo no sé cuál sea su temor, pero imagínese que no hay ese miedo. ¿Ya? No existe ese miedo. Solo así cierre sus ojos y diga, este es un día sin miedo. Amén. ¿Podríamos vivir sin miedo? En la Biblia vamos a encontrar 3 claves, tal vez son más, pero yo quiero dejarle 3 claves para que usted pueda superar su miedo, su temor. Al miedo al que sea, ¿ok? Piense un ratito y diga, ese miedo me ha estado persiguiendo, miedo a invertir, quizás es un miedo a emprender, quizás es un miedo a mejorar de auto, a cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. En Mateo 14, que usted puede leer todo Mateo 14 en su casa, pero en Mateo 14 desde el 27 hasta el 31, hay una historia que usted conoce, que es la historia de Pedro. Cuando Jesús venía, estaban ellos en el mar y todo el asunto, y veían, para ellos fue un fantasma. ¿Quién es ese fantasma que viene en las aguas? Era Jesucristo caminando sobre las aguas. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda a que yo venga, manda que yo vaya donde ti. Pero fíjese, esta declaración es tremenda. En el versículo, desde el 29, Jesús le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Qué fe! ¿Sí se da cuenta? Es increíble la fe de este hombre. Yo no sé, pero yo no veo normalmente gente caminando sobre el agua, a menos que sea Chris Angel. Pero no veo Pedros caminando por el agua. Y resulta que en el versículo siguiente, a tan solo unas pocas palabras, fíjese lo que le pasó a Pedrito. Dice, pero al ver el fuerte viento, ¿qué tuvo? Diga fuerte miedo. Ok. Tuvo miedo. Y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, sálvame Señor, sálvame. Y una vez más Jesús extiende su mano, lo agarra y dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Uy, eso me pone los pelos de punta. Imagine usted que no haya tenido miedo y que todos los planes y proyectos que tuvo los puso en marcha. ¿Cómo sería su vida hoy? ¿Sería la misma? No, ¿verdad? Es tremendo esto, es tremendo. Y cuando la Biblia habla de poca fe, es porque uno muchas veces se fija en el entorno y uno dice, ¿lo hago o no lo hago? Y veo los fuertes vientos y me empiezo a estremecer y digo, mejor no lo hago. Es tiempo de que analices las cosas que todavía puedes emprender y que llegue el tiempo cuando tú digas, fue mejor, fue mucho mejor intentarlo y saber que no ocurrió antes que no intentarlo. Porque sí te tengo una noticia. Lo más probable es que cuando emprendas, cuando des el paso y superes tu temor, te vaya bien antes que te vaya mal. Amén. Fíjese este otro versículo que dice, dice Salmo 34:4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Eso lo conoce, ¿verdad? Así que el primer punto que yo le quiero dejar para que usted pueda superar su temor, su miedo, es, no quite la mirada de Jesús. Pedro desvió su mirada de Jesús y se fue al agua.
tuvo miedo. Pero si Pedro seguía enfocado en el maestro, llegaba hasta él. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Así que busca al Señor con todo su corazón. No tema, no tema. Él le va a librar. El segundo punto es, no haga caso a lo negativo y espere recompensas. Fíjese esto, cuando en el Antiguo Testamento nosotros encontramos la historia de David. La historia más famosa de David es de David y Goliat, ¿de acuerdo? Esa es la más famosa, pero hay muchos eventos en la vida de David que uno puede aprender muchísimas cosas. Sin embargo, justamente en ese punto, cuando David fue a enfrentar a Goliat, resulta que él llegó primero a donde estaban sus hermanos. Él les llevaba comida, les iba a ver, algo iba a hacer con sus hermanos mayores. Y como él era el último, simplemente llegó y sus hermanos le dijeron, ¿qué haces aquí? En Quito, en Ecuador, a los muchachitos les decimos guambras. Entonces, ¿qué haces aquí, guambra? ¿Qué haces aquí, muchachito, no? Pues David en un principio se quedó así como, ok, bueno, vine porque mi papá me mandó a esto. Pero él, al darse cuenta de la batalla que se estaba librando, se llena de, yo no sé, ahí un celo, el cual dice, a ver, ¿quién es este filisteo? Y por aquí, por allá. Pero sus hermanos ya le habían dicho cosas como, lo único que tú quieres es venir a molestar, en otras palabras. ¿Ok? Fíjese cómo David se llena de ese celo, a pesar de que escuchó cosas negativas. Y por ahí escucha una noticia que el rey estaba ofreciendo a su propia hija en casamiento. Es interesante, ¿no? La hija del rey debe haber sido bien guapa, me imagino. Sí. Y ahí estaba. Al que mate al gigante, mi hija se va a casar con él. La muchacha no tenía opción. Gracias a Dios le tocó un valiente guerrero y según la Biblia dice que David era guapo también. David era músico adorador y usted sabe que los músicos adoradores somos guapos, ¿no es cierto? Yo pensé que iba a decir amén. Y en fin, fíjese cómo David, a pesar de las cosas negativas, a pesar del entorno y todo, él no les escuchó a la gente que le empezó a hablar mal. Cuando le probaron la armadura, dijeron, no muchacho, no vas a poder. David era muchachito, ¿verdad? No lo vas a lograr. Gente alrededor que te va diciendo, no lo hagas, no lo vas a poder. ¿Cómo? ¿Tú? No, olvídalo, no. Pero él escuchó que había una recompensa. Y ahí está. La recompensa era no solamente la hija del... dice que también le proporcionará grandes riquezas, le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre. O sea, era un premio interesante, ¿no? Entonces David dijo, ok, yo sé quién está conmigo, él me ha hecho más que vencedor y esa fuerza que yo tengo ahí adentro, yo sé que la voy a ejecutar en el nombre del Señor. ¿Y quién es este filisteo incircunciso? Y yo llego en el nombre de Jehová de los ejércitos en contra de él y con un arma pequeñita le derrotó. ¿Está conmigo o no? Esa misma fuerza que habitó en David está en usted. Ese espíritu que habitó en David está en usted. Dice la Biblia, que el Señor lo dijo, aún cosas mayores que las que yo hago lo harán. Amén. Gloria a Dios. Primero, yo le dije, no deje de buscar al Señor. No quite la mirada de Jesús. Segundo, no haga caso a voces extrañas, a gente que le dice cualquier cosa y espere recompensas. Y tercero, ¿usted conoce cuál es el eslogan de la marca Nike? ¿Cuál es el eslogan? Just do it. ¿Ok? En español decimos eso como éntrale. ¿Ok? Simplemente hazlo. Da el paso.
Te insisto en esto. Piensa en aquellas cosas que quisiste hacer y que no las has hecho. Pero si hoy tú tomas la decisión, todavía estás a tiempo, a lo mejor va a pasar el tiempo y vas a decir, prefiero haber dado el paso y haberme equivocado por último, pero sé que no funcionó. Pero si no lo pruebo, no voy a saber. Ahora, lo pruebas y va a funcionar, porque el Señor está contigo. La Biblia dice en este versículo muy conocido, mira que te mando que te esfuerces, Josué 1:9, y que seas valiente. Dile a una persona, sé valiente, sé valiente, sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Luego dice el Salmo 23:4, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Luego dice el Salmo 27:1, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Salmo 118:6, el Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué pueda hacerme el hombre? Deuteronomio 31:6, así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo va contigo, no te fallará ni te abandonará. Salmo 56:3 y 4, el día en que temo, en ti confío. Isaías 41:10, no temas porque estoy contigo, no desmayes porque soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:13, porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu diestra y te dice, no temas, yo te ayudaré. Primera de Pedro 3:14, dichosos si sufren por causa de mi justicia, no teman las amenazas ni se asusten. Y al final yo puedo seguir leyendo porque la Biblia, los eruditos han contado que son 366 veces que tenemos no temas en la palabra de Dios. Un no temas para cada día del año. ¿Qué tal? Y si es año bisiesto también, porque son 366 veces. Y dale gloria a Dios que te dice no temas porque está contigo. Aleluya. Aleluya. Solamente Jesús. En el Nuevo Testamento, en la época de los evangelios, nosotros encontramos más de 60 veces, son como 80 veces que Jesús dijo, no temas. Ahora, para ir terminando, yo quiero que pienses nuevamente en el primer capítulo que leímos del Salmo 119, cuando decía, Jehová es tu guardador, Salmo 121, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha, no se dormirá el que te guarda, y etcétera, etcétera, etcétera. Piensa en la sombra. Cuando tú caminas para acá, ¿tu sombra se queda por allá? No, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se queda por allá? La sombra está contigo. Y la Biblia dice que el Señor es tu sombra a tu mano derecha. Siempre está contigo. Por otro lado, la Biblia dice que Él es tu guardador. ¿Sabes qué quiere decir la palabra guardador? No quiero dejar de decirlo porque es increíble. Dice que guardador viene de tesorero, es el que cuida, el que protege, pero sobre todo me gusta esto porque en el mismo significado de guardador quiere decir el que no falla. ¿Puedes creer eso? En el Salmo 121 nos dice que el Señor no se va a dormir, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Dónde está Israel? ¿Quién es Israel? Levanta tu mano. Di, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque no me vas a dejar. Porque yo sé que si estás conmigo, nadie va a poder contra mí. Yo creo en que tú vas a obrar milagros, Señor Jesús. Padre, esta circunstancia difícil que yo he estado pasando, quizás este temor que me ha estado, Señor, impidiendo avanzar, o yo lo entiendo, que simplemente es una estrategia del enemigo para no dejarme avanzar. Pero hoy yo sé que no me dejas. Yo sé que como mi sombra tú estarás conmigo. Yo sé, Padre Celestial, que eres fiel, que me has hecho más que vencedor.
Yo lo creo. Yo confío en ti. Y te doy la gloria en el nombre de Jesús. Póngase de pie.